Em, Hola a todos. En este video tutorial o esta serie de videotutoriales voy a hacer unas pequeñas ejemplificaciones de lo que es un segundo tipo de dibujo técnico, o mejor, de expresión a partir del dibujo técnico. Y es específicamente el dibujo isométrico. En este sentido, se trataría de una proyección que se hace del objeto dibujado de manera que tenga una apariencia del dibujo como tal del objeto en 3D. Pero este objeto en 3D es tal cual como es en realidad, es decir, no tiene la distorsión que nos genera la perspectiva, eh, sino que lo que vamos a ver es un objeto en 3 dimensiones dibujado en donde sus longitudes son exactamente iguales según como corresponde. Y obviamente pues a partir de este esquema de dibujo, que es como un esquema complementario obviamente de las vistas ortogonales, una segunda fase por decirlo de alguna manera, pues vamos a ver lo que es el dibujo basándose en perspectivas, es decir, en un dibujo basándose en la proyección oblicua o de puntos de fuga. Para este ejercicio que les comento de dibujo isométrico, voy a utilizar nuevamente esta herramienta de de Autodesk Sketchbook, y lo que voy a tratar de realizar acá es una proyección básica. Voy a quitar nuevamente las reglas y les voy a mostrar algo fundamental. En la perspectiva isométrica se entiende que digamos que cuando yo tengo un objeto cualquiera en el espacio y yo quiero proyectarlo a partir de vistas ortogonales, lo que tengo en esencia es una serie de planos o una serie de caras de un cubo, como en antaño se le solía llamar en las escuelas de dibujo técnico, una caja de cristal, en donde básicamente nuestro objeto se proyecta. ¿Sí? Entonces tenemos que en nuestro dibujo o en nuestro objeto, nuestra hoja, nuestra caja de cristal, cada una de las caras del objeto se proyecta en cada una de las caras de nuestra caja de cristal, y esta cara de cristal pues equivale simplemente a una hoja de papel. ¿Sí? Y en esencia lo que vemos acá proyectado es precisamente la cara del objeto. Tradicionalmente se entiende que en el caso de esta hoja, la cara que nosotros proyectamos realmente es esta. ¿Sí? Es decir, si tenemos esta cara como la vista frontal, se proyecta en esta hoja de papel puesta detrás del objeto. Si lo viésemos acá, por ejemplo, obviamente aquí el cubo está un poco separado, pero digamos que si estamos hablando de esta cara, entonces tendríamos que la hoja de papel está ubicada en el costado derecho de nuestro objeto, pero correspondería a la proyección del costado izquierda, ¿sí? Es decir, esta cara que vemos acá, en el caso de esta pues involucraría esta cara. Ya lo que vemos aquí, que es la vista superior, en teoría realmente es la proyección del dibujo de planta, es decir, la vista, la proyección que tiene nuestro objeto en el piso, como es en el piso. También digamos que estaría como relacionada con lo que le corresponde al plano inferior en realidad, teniendo en cuenta que esta es tal vez la base del objeto, esta es la parte superior. Pero generalmente los dibujos de, de planta o los de alzado, que este es un alzado lateral, este es un alzado frontal, se dibujan aquellos componentes que correspondan a esa vista independiente de su altura. Entonces siempre habrá algún detalle por acá que deba corresponder a cada una de las vistas. Digamos que esto es lo que nosotros hemos trabajado a partir de la fotografía. Obviamente no utilizamos este esquema, simplemente lo que utilizamos fue una fotografía de referencia
en donde el objeto lo trasladamos primero a una vista frontal. Posteriormente hicimos un trazado de unas líneas guía donde pudimos trabajar en una lista de una forma en una vista lateral, y posteriormente lo hicimos en una vista superior. Entonces lo que nos dio como resultado básicamente 3 dibujos basándonos en una fotografía que es digamos que el ideal para esta primera parte en el ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar un esquema muy similar, pero pues aquí vamos a partir solamente de unas nociones muy básicas. Entonces habíamos dicho que nuestra caja se nos presenta de esta manera, teóricamente hablando obviamente, y que esta caja, una vez se proyecta, pues genera las vistas que correspondan, ¿no? Eso es lo que habíamos nosotros dicho. Bien, pues de lo que se trata ahora es de interpretar precisamente este objeto tridimensional para dibujarlo como un objeto tridimensional con una proyección eminentemente isométrica. Isométrica significa que la misma altura que tengan, por ejemplo en este caso las aristas verticales, pues todas van a tener la misma magnitud si así corresponde. Se trata precisamente de un dibujo isométrico pues porque se está trabajando con magnitudes reales. No es lo que suele pasar en el dibujo en perspectiva, en donde yo me baso necesariamente en un punto de fuga, como voy a tratar de simularlo acá. Un punto de fuga que una vez se proyecta desde este punto de fuga las líneas, pues me genera un cierto nivel de distorsión, y este cierto nivel de distorsión pues tiende a ser obviamente normal, ¿no? Dependiendo del punto de vista. Precisamente por eso se llama perspectiva. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy este enfoque, dibujo isométrico. Si observamos, pues básicamente el concepto surgiría del siguiente esquema. Tenemos una línea eminentemente vertical, ¿sí? Que si trazamos una línea imaginaria horizontal, pues corresponde a una línea con 90 grados con respecto a la línea horizontal. Ahora, con respecto a esta línea vertical, trazamos dos líneas equidistante en grados y que en esencia equivalen a 120 grados con respecto a la vertical, y aquí menos 120 grados con respecto a la vertical. Si nosotros trazáramos una línea horizontal o la misma que tenemos aquí, tendríamos que la distancia en grados en realidad es de 30 grados, y aquí obviamente 30 grados. Entonces, de lo que se trataría en este sentido es de empezar a entender que nuestro dibujo vamos a hacerlo basándonos en un esquema de una estrella, por decirlo así, un trazado de estrella, unas coordenadas, en donde o bien con respecto a la vertical tenemos tenemos 120 grados, o con respecto a la horizontal tenemos 30 grados. El objetivo es que vamos a utilizar estas guías precisamente para empezar a generar los trazados de los segmentos de la forma. Entonces yo voy a hacer acá unas formas muy básicas, ya que la idea de este tutorial es que veamos otras formas de dibujo, no solamente isometría. Pero básicamente lo que podemos manejar es precisamente este esquema. Este es el esquema en donde nosotros vamos a tener básicamente un dibujo basándonos en este tipo de proyección. Voy a utilizar ahora la regla y les voy a mostrar en esencia de qué se trata. Tenemos acá una regla
que simula, perdón, aquí vamos a poner esto, una línea en este programa que nos simula una regla. Fíjense en este dato que nos arroja acá, que prácticamente nos está informando sobre la angulación que va teniendo, va 27, 28, 30 grados. Ups, perdón. 30 grados, ok. Fíjense que yo realmente lo hice un poco chuequito. Voy a ubicarme por acá. Aquí voy a pasarme un poco, no importa. Voy a volverme aquí, voy a pasarme un poquito. Y ahora lo voy a hacer acá. Bien. Aquí yo podría trazar las verticales, así que voy a aprovechar, voy a dejarlo a 90 grados, perdón, y voy a empezar a mover. Entonces voy a basarme mejor en este trazado de aquí, que es mucho más exacto, y listo. Ahora voy a hacer lo propio acá, y fíjense que prácticamente yo ya tengo dos trazados que me ayudan mucho a calcular los demás. Voy a trazar este mismo, pero este mismo va a tener ya no 30, sino menos 30 grados. Listo. Voy a moverlo acá. Y listo. Ok. Bien, esto es el trazado de nuestro dibujo. Bien. Voy a devolverme nuevamente, voy a hacer el trazado de 90 grados. Okay. Bien, aquí tengo ya un trazado un poco más coherente basándonos en este esquema de dibujo. Obviamente lo hemos hecho aquí, hecho con una herramienta digital. A lo que recurriríamos nosotros pues sería a unas escuadras. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio, ya que ha quedado relativamente claro la manera como se hace la proyección, obviamente existen otras formas, pero esta es esencialmente la manera como podemos nosotros trabajar en nuestros ejercicios de dibujo, es utilizando solamente nuestra estrella. Entonces yo voy a basarme solamente en un trazado y una vez hecha esta estrella, pues bueno, aquí obviamente se corre, no hay ningún problema por eso. Bien. Entonces lo ubico en la posición. En este caso, este trazado lo podríamos estar haciendo nosotros en una hoja de papel con un lápiz H, y a partir de este trazado vamos a quitar nuestra regla y vamos a empezar a trabajar con nuestro lápiz y tratar de hacer formas a mano alzada. Entonces esto es lo que básicamente nosotros vamos a trabajar. Aquí obviamente vamos a cometer algunos errores, como les había dicho en algún momento, no importa. Aquí de lo que se trata es adquirir la habilidad de dibujar a mano alzada. Entonces yo aquí lo estoy haciendo de esta manera. Sin embargo, voy a devolverme un poco y les voy a mostrar una estrategia un poco más sencilla. Obviamente aquí lo estoy haciendo de esta manera, vuelvo y digo, pero lo que yo voy a hacer es un ejercicio muy parecido a lo que regularmente hago con Photoshop. En este momento lo que yo tengo acá es una imagen que podré usar como plantilla. Entonces voy a guardarla
y voy a guardarla precisamente como plantilla 1 ISO. Voy a cambiar acá el idioma. Listo, voy a guardarlo. Ahora voy a abrirlo en donde corresponde. Tengo Photoshop cerrado, voy a abrirlo. Bien, he abierto el archivo en Photoshop. Hice una magnificación un poco burda de la retícula, pero simplemente me voy a basar en ella para hacer el video. Si ustedes se dan cuenta, pues ya estoy utilizando acá una fotografía de referencia, y aunque no tenemos unas vistas ortogonales, pues voy a hacer en este lado, voy a hacer una pequeña proyección muy pequeña de lo que considero yo que es la forma general que tiene este juguete. Pues tenemos una forma que pareciera es algo relativamente similar a un casquete, perdón, a una fracción de una circunferencia, y tenemos más o menos esta forma y unas ruedas que más o menos tienen como esta posición, ¿sí? Entonces lo que tenemos es prácticamente un rectángulo. Este rectángulo que ustedes ven acá, pues yo lo voy a tratar de proyectar aquí en una primera instancia. Entonces lo que voy a hacer es basarme en este eje, en esta proyección de acá, lo más exacto posible, y voy a tratar de imaginarme que este rectángulo pues tiene esta disposición. Obviamente lo estoy haciendo a ojo, aquí no estoy calculando una mitad como tal del carrito, y de hecho me atrevería a decir que pues es difícil determinarla. Sin embargo, voy a basarme más bien en donde creo yo que va el piso primero, pero el piso del carro, ¿sí? Que es esta parte de acá, y yo supongo, más o menos mirando, corresponde en esta parte 2 veces el piso, 1, 2, y aparentemente casi 3 veces la parte de arriba. Entonces tendríamos más o menos un total casi que de 6 secciones, 6 divisiones. Obviamente vuelvo y digo, lo estoy haciendo a ojo, esto es una interpretación que yo estoy haciendo. Entonces esto tendría 3 partes. Perdón, acá lo estoy haciendo un poco. Listo, ok. Es esto lo que debo dividir. Esta parte. Entonces divido esta sección, esta de acá, la voy a dividir más o menos en 6 partes. Y tenemos una primera parte que corresponde al piso, y una segunda parte, unas dos partes, dos secciones que corresponderían a la madera amarilla. Aquí voy a hacer un trazado un poco rápido, algo así de esta manera, pues la forma general, ¿no? del carrito. Entonces tenemos que esta parte es la madera amarilla,
rojo, y tenemos esta última parte que es de color rojo. Bien. Entonces aquí tenemos una proyección de esta vista ortogonal. Fíjense que las llantas pues tienen más o menos casi que la altura pues desde el piso hasta el borde de la zona amarilla con la roja, así que lo que yo voy a hacer acá es pensar que mi cuadrado está ubicado justo acá. Mi cuadrado está ubicado justo acá. Los dos cuadrados que están distorsionados obviamente por la isometría pues sería más o menos de esta manera. Entonces, una forma sencilla de entender el cómo dibujar elipses en isometría es entender que la curva, esta curva superior izquierda es exactamente igual a la curva inferior derecha, y lo que tenemos que completar acá es la curva inferior izquierda con la superior derecha y tenemos prácticamente una hora. Voy a tratar de mostrarles acá a qué me refiero. Bien, aquí tengo unos dibujos que corresponden precisamente a este pequeño fenómeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un círculo que está circunscrito al interior de un cuadrado y otro cuadrado que está circunscrito al interior del círculo. Entonces, esto que es como una retícula, si lo sumamos a las diagonales y a los trazados en los ejes, pues nos da la posibilidad de entender la manera como se comporta una elipse. Fíjense que esta elipse está inclinada, por decirlo de alguna manera, está inclinada 30 grados hacia arriba, tal cual como es el dibujo técnico. Y fíjense cómo está el óvalo. Cuando yo les decía que esta sección de la circunferencia es igual a esta, pues es más fácil de notar si nosotros simplemente rotamos nuestra elipse. Si rotamos nuestra estructura, si la rotamos nos damos cuenta que es una elipse perfecta, pero que se basa fundamentalmente en la posición que adquiere estos puntos de las diagonales con respecto a los dos cuadrados. Entonces, esta es una elipse tal cual como se vería si el plano estuviera dibujado, pero pues aquí lo tenemos en la posición en la que corresponde. Entonces básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí es precisamente eso. Entonces tenemos una diagonal acá y tenemos otra diagonal acá. Obviamente aquí la distorsión es muchísimo más delicada, por decirlo de alguna manera en realidad, pero pues digamos que aquí nos puede ayudar un poco este esquemita de aquí. Entonces tenemos que en esencia esta es la mitad, tenemos esta diagonal, obviamente vuelvo y digo, estoy trazando a mano alzada, pero aquí más o menos tenemos una proyección, esta otra y luego esta curva. Listo. Digamos que aquí tengo yo mi cuadrado. Voy a hacer algo parecido a lo que había hecho en el anterior dibujo, y es que voy a copiar esta sección y la voy a poner donde corresponde. En este caso pues donde corresponde es acá. Fíjense que pues el trazado que realicé no está tan mal hecho. Voy a borrar acá un poquito. Y tengo mis ruedas. Voy a ponerlo un poco más abajo. Bien, acá hay una pequeña distorsión. Fíjense que no está trazado muy paralelo esta línea de acá. Sin embargo, pues aquí me da una idea
del pequeño error que se cometió acá. Eso sí, más bien, listo. Bien, aquí tenemos el trazado del carro, la proyección de su costado. Ahora lo que yo voy a hacer es a dibujar como yo dibujo. Entonces lo que voy a tratar de proyectar acá es precisamente su cara frontal. Entonces yo asumo que el carro, pues el carrito realmente no es muy ancho, es más bien angosto, completamente recto si lo vemos en su forma general, y tenemos unas llantas relativamente anchas. Básicamente esta es la forma general del carro visto de frente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo voy a proyectar hacia allá todo lo que corresponda al costado del carro en profundidad, y aquí hacia este costado las llantas, o por lo menos este par de llantas. Entonces yo voy a suponer, por ejemplo, que esto viene por acá, voy a basarme en el límite de esta partecita que es esta. Entonces uno supondría, por ejemplo, que esta curvatura que vemos acá pues se va a proyectar hacia el otro costado, y es precisamente lo que yo voy a hacer. Entonces se va a ver un poco complejo, pero sin embargo van a darse cuenta que se va a ver de todos modos relativamente interesante. Lo que yo voy a hacer es que voy a proyectar, a duplicar, perdón, este trazado. Bien, aquí voy a hacer una cosa antes. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta. Y ahora sí voy a copiar, y voy a copiar solamente este pedacito de aquí. Entonces control C, control V, y lo que voy a tratar de moverlo es que quede alineado. Fíjense, voy a basarme en esta parte de la rueda y lo voy a alinear que quede completamente paralelo al dibujo. Digamos que el dibujo es más o menos así. Entonces voy a moverlo un poquito. Fíjense que se ve, es decir, se ve como transparente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y lo que yo voy a hacer entonces es que voy a duplicar la capa. Se ve más oscuro, y la razón de duplicarlo es que voy a borrar en esta lo que no es visible, lo que se supone no es visible, porque el otro lo está tapando. Digamos que así, si lo pongo de esta manera, creo que va a ser un poco más fácil de comprender. Bien, fíjense que ya he hecho el trazado. Obviamente, vuelvo y digo, estos son los límites, esto es lo que nos estaría mostrando, son los límites del dibujo del carro, perdón. Y es la forma general que tiene en realidad. Entonces aquí le estamos haciendo los detalles, un poquito de los detalles, ¿no? En realidad. Entonces nosotros habíamos dejado acá unas llantas, ¿no? Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a tratar de hacer es que voy a empezar a borrar trazados que no necesito precisamente en este dibujo. Entonces, por ejemplo, no necesito esta llanta de acá, voy a dejarlo un momento solamente, pero este trazado no lo necesitamos, voy a quitarlo. Aquí posiblemente tengamos que volver a trazar, no importa. Recuerden, lo que yo hice fue
copiar la capa y proyectarla paralela ya a este eje. Esta proyección de la vista ortogonal es paralela a esta línea, y la que yo dupliqué, aunque sigue estando paralela a esta proyección, la moví en este eje precisamente para que me diera la posibilidad de dibujar todo lo que involucra la perspectiva frontal del carro, o la vista frontal del carro. Aquí ya vuelvo y dibujo, y fíjense que tengo ya una forma mucho más cercana a cómo es el carro. Aquí es más o menos visible la llanta, y eso pues nos va a ayudar a hacer algo importante, y es lo siguiente. Yo voy a utilizar estas llanticas que ya dibujé y las voy a redibujar, las voy a proyectar. Como les había dicho en el anterior video tutorial, la idea es que nosotros pensemos que lo que nosotros estamos haciendo es calcando en la proyección. Oh, perdón. Vamos a ver. No, parece que no hizo nada. Ok. Miremos acá otra vez. Ok, era acá donde teníamos que copiar. Entonces copiamos, pegamos, listo. Lo que yo voy a hacer es proyectar un poco hacia afuera, fíjense. Hacia afuera, paralelo. Fíjense la longitud que hay aquí y aquí, que es muy cercana. Entonces voy a moverlo un poquito para hacerlo más perfecto. Listo. Las llantas son bastante gruesas. Voy a hacer, darle la posición más cercana como debería quedar, el grosor, y listo. Por ahí puede ser. Bien. Entonces aquí yo voy a utilizar esto como guía para trazar las llantas. Entonces las llantas van por acá. ¿Sí? Obviamente lo que nosotros estamos viendo que nos sobra, pues lo podríamos quitar. Sin embargo, yo voy a dejarlo. Ahora, resulta que en el carro, como es un objeto sólido, pues no vamos a ver las llantas en el otro costado. Fíjese dónde quedan las llantas, así que realmente lo que necesitaríamos es dejar el dibujo por ahora de esta manera. Básicamente este es el esquema de proyección isométrica. Vuelvo y digo, yo lo estoy haciendo a mano alzada, y aunque es una manera un poco burda de hacerlo, sí es también una manera como muchos artistas que trabajan en videojuegos, que trabajan en diseño conceptual, trabajan. Digamos que como necesariamente es un proceso bastante tedioso en términos de tiempo, de escasez de tiempo, de recursos, de horas de entrega, pues obviamente el trabajar a mano alzada realmente es la manera más fácil de poder concretar ciertos procesos. Pues básicamente lo que están viendo ustedes es una proyección isométrica muy rápida, pero hecha más o menos de la manera como profesionalmente algunos artistas trabajamos, sobre todo cuando no tenemos tiempo y obviamente dejamos después ciertos detalles ya muy relativos al rigor del dibujo técnico. Pero por ahora, vuelvo y digo, es simplemente una expresión de un diseño, y vuelvo y digo también, esto es un capítulo que involucra necesariamente el dibujo técnico como herramienta de expresión, ¿no? Entonces no se trata tanto del rigor de la representación objetiva de un objeto, de una descripción objetiva, sino eminentemente estamos trabajando en este caso el dibujo isométrico como herramienta de bocetación. Entonces por ahora este es el trazado preliminar que nosotros estamos haciendo. Espero que hasta el momento haya sido claro. Lo que en esencia estamos trabajando acá, y es algo que pues voy a atreverme a hacerlo, a tratar de hacerlo de otra forma, y es que si tenemos una proyección, digamos que de un cubo
pero resulta que este cubo le falta un cuarto de de su de su cuerpo, es decir, esto que vemos acá rayado es sólido, visto desde arriba. Si lo vemos desde el de lado, vemos algo así. Entonces esto es lo que tenemos de frente y este es el pedacito que le hace falta. Entonces lo que yo hice acá es una proyección de la forma general del objeto, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo isométrico, y posteriormente lo que yo hago es reteñir lo que corresponde realmente al dibujo, ¿sí? Aquí estoy haciendo, fíjense que yo lo estoy haciendo a ojo, tratando de proyectar de acuerdo a la regla que les estoy mencionando. Y pues aunque si pusiéramos un transportador, tal vez estas líneas no estarían a 120 grados, pero en lo personal es la manera como yo suelo proyectar. Digamos que yo ya estoy acostumbrado a proyectar las líneas de esta forma. Entonces fíjense yo cómo he utilizado muy rápidamente este principio de dibujo isométrico, y aquí lo que estoy haciendo es simplemente un boceto. Entonces fíjense que pues, de una manera u otra pues resulta relativamente cómodo. Si quiero ser un poco más detallado con ciertos aspectos de sombras, pues por ejemplo tendría esto. Podría ser por ejemplo un sombreado muy rápido. Aquí lo estoy haciendo con lineecitas. Y tengo por ejemplo que esta es la luz, esto va a ser el medio tono y esta es la sombra. Pues si esta va a ser la sombra, podemos atravesar un poco más, un trazado, una trama un poco más densa, y tenemos una representación del volumen con luces y con sombras. Digamos que el fin del ejercicio total es precisamente esto. Quise hacerlo al final de este video tutorial porque pues tal vez la explicación anterior no ha sido muy clara. Aprender a dibujar con proyección isométrica a mano alzada, sin reglas, basándose en una foto, basándose en un dibujo ortogonal, resulta a veces un poco complejo. Entonces pues quise hacerlo de esta manera para que de pronto sea más fácil de entender. Espero les haya gustado, muchas gracias.